Buenas tardes, padre Jaime. Un placer el poderlo tener frente a mí y saludarlo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, Hernán. Es un nuevo placer porque fíjate que ah, estoy pensando y estoy recordando tiempos atrás, hace, pues ya desde 2020 por allá, ¿no te acuerdas que nos reuníamos en las tardes Sí. para los temas de la alegría del Evangelio? ¿Te acuerdas entonces? Ya extrañaba el poder platicar contigo, el poder hacer estas cosas. Desde entonces, desde 20. 2023 ya no lo hago, ¿verdad? Que finales del 23 que ya me fui, que ya dejamos de hacer ciertas grabaciones, ciertas cosas, ¿sí? Muy bien, gracias a Dios, aquí en este día de difuntos, Sí, reiniciando esto. retomando esto. Y también para recordarles que esto se va a estar transmitiendo en el canal de cierre. Sí, Entonces, recomendamos a todas las personas al que llegue este video que se suscriban, que le den like a la manito arriba para que puedan ser notificados cuando se suba un video para que tenga más contenido de lo que es su canal de cierre. sí, creo que pues después ya de 2 años casi, ¿verdad? No es un inicio, ¿verdad? Porque cuando hablas de un inicio es desde el primer punto donde te empiezas a mover, aunque no tengas claridad a dónde vas, pero iniciaste, ¿verdad? Sí, El inicio de todo esto, pues fue en el año 1999, ¿verdad? 99 acá, pero el 89 en México, ¿verdad? 27 Entonces, años. esto ha tenido sus pausas, ha tenido como todo, ¿verdad? Si te quedas atrás, te descalificas, ¿verdad? Entonces, como decía San Pablo, siempre hasta que no se llegue el final, tiene que estar uno en la carrera, ¿verdad? Para poder tener la gloria de la corona de la victoria. Entonces, son simplemente momentos de retomar cosas. Como ustedes saben, el año 2024 tomé un año completo para una pausa en la evangelización, no para parar, no para terminar, sino una pausa necesaria para retomar las cosas, yo creo, con más fuerza. Sí. Entonces no fue meramente un año sabático de descanso que se lo pasó de vacaciones. Platíquenos. No, 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 es curioso porque no mucha gente está acostumbrada a esos términos, ¿verdad? O a Sí, esas no. cosas de los años sabáticos, ¿verdad? Me gusta mucho preguntar, sobre todo ahora en los talleres que he estado, impartiendo desde que llegué de España, ¿verdad? Ya van varios talleres, algunas parroquias llevan ya 2 talleres, unas apenas estamos iniciando, pero me gusta preguntarles eso, que si saben que es un año sabático, ¿verdad? Y me da mucha, me da, ¿cómo se puede decir? Asombro o cosas, ¿verdad? No porque haya ignorancia, sino porque son términos que muy poco se usan y que se les puede llamar de diferentes maneras en otros ámbitos, ¿verdad? Pero en el ámbito de nosotros, Re- como en el ámbito sacerdotal, Sacerdotal. se usa mucho. Un año sabático es un año que pones una pausa en tus quehaceres ministeriales, ¿verdad? No porque dejas de ser, ni no porque no estés teniendo actividades propias del sacerdocio, sino porque ese pones una pausa para no tener responsabilidades de ningún tipo, ninguna parroquia, ni nada, ¿verdad? Entonces, eso es un año sabático. Las razones son Múltiples. múltiples, ¿verdad? Pero la más común o muy común es que yo no sé por qué, porque tampoco no lo puedo. Yo no he estado muy de cerca cuando la gente toma años sabáticos, ¿verdad? Yo sé que es un derecho que tenemos, dentro de la vida sacerdotal, es como un derecho. Ujú. Determinado tiempo, a lo mejor estás muy cansado, a lo mejor estás teniendo mucho estrés, a lo mejor estás teniendo momentos en la vida y es como un derecho que tenemos de pedir de vez en cuando un año sabático para dedicarte a otras cosas que no son propias de una responsabilidad, por ejemplo, en el sentido parroquial, ¿sí? Pero
hay como una así, y por algo será, que muchos sacerdotes a veces toman el año sabático como un año de discernimiento, porque a veces hay crisis sacerdotales, ¿verdad? Crisis era lo que le iba a En decir. crisis, entonces, pero no es exclusivamente el estar en crisis, es a lo mejor un año que se necesita para impulsar cosas, para tener un discernimiento sobre cosas importantes en tu vida que vienen en un futuro, cosas así, ¿va? Entonces, pues después de 30 y tantos años, porque fueron, ojalá pudiera hacerlo uno cada 7 años, por lo menos, ¿verdad? Pero bueno, yo me fui a 30 y tantos años, 35, 36 años, a tomar este año sabático, pero para mí fue un año sabático para emprender una nueva etapa, ¿verdad? A ver. Creo que, a ver si no revuelvo muchas cosas, ¿verdad? No, no creo que. Pero creo que parte de lo que aprendí en esos años sabático, en llamar el proceso de la vida como procesos con etapas, ¿verdad? Y esto brotó mucho, ¿verdad? De darme ese sentimiento o darme esa, ¿cómo se puede decir? Manera de ver las cosas. Cuando hice precisamente en España, en mi año sabático, hice la primer peregrinación del Camino de Santiago. Entonces, el entender cómo cuando dejas de ser peregrino, cuando te estableces, cuando te estacionas, cuando ya no miras nada para adelante que pueda suscitarse o hacerse, es como decir, como un, ahí ya se acabó, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa peregrinación me ayudó mucho porque era un tiempo de mucho caminar, de Sí. mucho rezar en el camino, porque eran jornadas muy largas, ¿va? De mucha meditación también dentro de... Y yo me metí mucho a la reflexión del peregrino, o sea, de qué significado tiene el peregrinaje. Y si eso lo aplicas en la vida, pues precisamente era lo que yo estaba buscando, ¿verdad? Sí. Una, una nueva etapa, no para comenzar, porque lo comencé en el año 88, 89. O sea, ahí se comenzó. Pero las etapas en la vida van siendo diferentes. Las etapas en los procesos, cualquier proceso que sea es diferente. Entonces, como que me llenó mucho de alegría y de gusto a través de la peregrinación, el peregrinaje, ir entendiendo estas cosas de que somos peregrinos hasta el último momento de nuestra vida. Nuestra vida. Hablando de ese peregrinaje y el que decía no, no estacionarnos, no quedarnos en el mismo lugar. Sabemos de su trabajo pastoral a lo largo de muchos años, pero muy en concreto me gustaría que me hablara un poquito cuando se da a conocer en septiembre 8 del 2020, eh, ya formalmente se le puso nombre a lo que es cierre. Sí, mira, siempre eh, nosotros lo vivimos, ¿verdad? Lo vivimos, este, en México quizá era menos la complicación, ¿verdad? Necesitaríamos meternos a otras cosas muy profundas, ¿verdad? Pero es menos la complicación, en el sentido de que, en primer lugar, la primer parroquia que yo tuve es metida en la Sierra de Chihuahua, que quién pone los ojos en un lugar como esos, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí es como lo que hagas es bueno, ¿verdad? Mientras hagas algo, ¿verdad? Es bueno. Entonces, eso de mientras hagas algo, mientras estés ahí, porque lo es, y ahorita en la actualidad lo es. Ujú. Después de que vine de España, en este lapso de este año ya 2025, ¿verdad? Ya visité la parroquia de Zaragoza 3 veces, ¿verdad? Una porque ahí fue el inicio. No sé si recuerdan ustedes la Virgen, la película de la Virgen que vimos algunas veces, este, ¿cómo se llamaba esa película? Que lo vimos en algunos eh, retiros o cosas que teníamos. De esa película me recordaba mucho cuando el apóstol Pedro estaba teniendo crisis porque, como decíamos, había gente que por todos lados, como decimos vulgarmente, se les estaban saliendo del calzón, ¿verdad? Que empezaban a hacer otras interpretaciones de la doctrina, de la enseñanza
y que lo estaban a él presionando, cómo él tenía Que que hacerlas. retomar las cosas y ponerse, ¿verdad? Y él va y le hace una visita a la Virgen porque la Virgen lo manda a llamar. Y como la Virgen siempre, una de las cosas que le dijo, ¿verdad? Ahí me llamó mucha atención, regresa al principio. ¿Qué recuerdas del principio? ¿Verdad? Ujú. Y Pedro siempre recordaba cuando él fue llamado, ¿verdad? Cuando en las redes, ¿verdad? O Sí, sea, en las redes. Entonces es otra de las cosas que este año sabático, este año de peregrinación, también vuelve al origen. Entonces, desde que yo llegué, parte yo tenía desde que cumplí 30 años de sacerdote, yo no volví a Zaragoza. Por la inseguridad, por muchas cosas, yo no volví a Zaragoza. Entonces, vuelvo ahora, ¿verdad? Y encuentro a dos hermanos sacerdotes agobiados de alguna forma, ¿verdad? Y cuando hablo de agobiados, no quiero que los imaginemos, sí, no, sí, no, o sea, agobiados en el sentido de que están trabajando en una parroquia con una frialdad espiritual fuerte, grande, de que ellos no encuentran el cómo motivar a esa gente. O sea, hay muchos problemas, definitivamente de todo tipo ahí, ¿verdad? Pero algo que me llamaba mucho la atención, que uno de ellos, de los padres, me preguntaba, ¿verdad? El padre Martín, que, que por qué los años 80 y para 90 había sido un momento clave en el despertar, en la euforia de una parroquia que anteriormente todo posiblemente había pasado media dormida, ¿verdad? Porque esa es sí. la situación en la que yo llegué. O sea, hay muchas cosas interesantes que platicar de ese tiempo, ¿verdad? Y yo solamente le dije, o sea, es punto de referencia que hasta la fecha todavía hay lugares donde yo puedo mencionar personas y todo que aún viven, ¿verdad? Porque en aquel tiempo eran más jóvenes, pero que ahora ya viven y Sí, estamos hablando de 30 y tantos años. sí, 37. Y me decía él, ¿por qué? ¿Cuál es, ¿Cuál es esa razón? Porque hay punto de referencia de 30 y tantos años. Y yo les decía, o sea, como siempre lo digo, ¿verdad? La evangelización, así como Clarita y el padre Sergio me lo dijeron a mí en aquellos años, ¿verdad? Padre, ¿por qué esta parroquia Cristo, Jesús el Salvador, por qué está así? ¿Por qué está tan viva? ¿Por qué la gente convive? ¿Por qué la gente platica? ¿Por qué salen de misa y no se van? Me decía el padre Sergio, la evangelización. Y pregunto a Clarita también, que muchos conocen, la Sí, evangelización, ¿verdad? Y ahí empieza, y yo se le decía a los padres, es la evangelización. Y dice, ¿podrías pensar en regresar de nuevo? Y yo le digo, bueno, yo puedo pensarlo, yo quiero, es mi parroquia, es mi pueblo, es mi gente, es su principio, ¿verdad? por decirlo. Pero usted es el que dice si regresamos o no. Entonces, sucedió algo bien curioso, ¿verdad? Que lo quiero mencionar como una anécdota, ¿verdad? Sucedió una anécdota, ¿verdad? Dice, ¿y sigues en el mismo sistema? Sí, le digo, sigo en el mismo sistema. No he parado. Ha habido etapas, ha habido parroquias, ha habido momentos, ¿verdad? No he Sí, parado, al contrario, le digo, hay muchos. Si ahora estoy después de este año sabático y estoy aquí es porque es una asignación diferente que me dieron mis superiores, ¿verdad? Me voy a dedicar completamente a la evangelización, ¿verdad? Y luego ya me hace una pregunta, oiga, y, y el sistema este que usted trabaja, es de esos sistemas que anula o acaba los demás grupos. Y yo le digo, bueno, cuéntame qué grupos hay aquí en ¿a Zaragoza. qué se refiere con los Sí, grupos? no. ¿Qué grupos tienes aquí a Zaragoza? Y luego se queda pensando. Y dice, ninguno. Y ya el otro padre, Gabo, ¿verdad? Se suelta riendo, ¿verdad? Y luego dice, te mató el gallo en la mano, ¿verdad? ¿Qué estás preocupado de que se pueda acabar un grupo si aquí no existe nada? ¿Verdad? Bueno, era la situación que yo viví cuando yo estuve ahí hace Estuve 30 y tantos años. No había grupos, no había nada. Entonces, por eso decía, retomo lo que le decía al principio. Son parroquias que lo que hagas está bien, sí. ¿verdad? Pero creo que la evangelización fue algo clave. Y la buena noticia es que en julio vamos a ir a Zaragoza de nuevo Es, a retomar la evangelización ahí. No sé cuáles sean las cosas, pero
lo de Dios siempre tiene éxito. ¿Verdad? Así es. Porque basta una sola persona que escuche el mensaje y que experimente la conversión y el cambio de vida como para decir fue un éxito. Aquí en las cosas del Señor no se mide el éxito por las multitudes, ¿verdad? Se mide el éxito por cada conversión, Porque cada persona que logra hacer un cambio en su vida. Entonces, eso es algo de lo que te puedo decir. Y de ahí pues ha habido la evolución a través que cada vez ha ido mejorando porque cada vez te da una etapa diferente, ¿verdad? Hasta que se llega a esta etapa y bueno, y ahora estamos empezando otra etapa. ¿Cuál es esta etapa háblenos más de esta etapa que estamos comenzando? ¿Ok? La etapa que estamos comenzando brota precisamente de la razón por la que yo tomé ese año sabático, ¿verdad? Para entender un poquito esto, se tiene que decir que, en primer lugar, yo nunca, 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 y Dios lo sabe, que yo nunca pensé que el sistema iba a cruzar otras fronteras de las parroquias donde yo trabajaba o donde yo aplicaba el sistema, ¿verdad? Ni fue mi intención ni era lo que me interesaba. Okay. El interés que yo tenía es, vas a trabajar a tal parte, llegas, empecé a conocer desde un principio el sistema, lo se fue desarrollando poco a poco, lo empecé a aplicar, entonces sé cómo hacerlo. Sé cómo trabajar con la gente que se va congregando. Sé trabajar con la gente que se va evangelizando y que se va haciendo. Pero yo nunca tuve una visión de que esto iba a trascender las fronteras de la parroquia. Sí. Entonces, definitivamente esto fue más fuerte. En Casas Grandes empezaba a trascender porque fue una parroquia ya en ciudad, la Natividad de la Virgen María, en unas colonias de la Natividad. Entonces ya empieza a contagiarse con gente de otras parroquias, ¿verdad? Sí. Entonces fue lo mismo que pasó aquí. Aquí llegué en el 99 aquí a Santo Tomás. El retiro de evangelización fueron 8 o 9 personas, ¿verdad? Esas personas en su conversión empezaron a tener un trabajo muy fuerte. En aquellos tiempos nadie sabe, o mucha gente no sabe, porque a veces, sobre todo la gente que llega actualmente hoy en estos días, piensan que Santo Tomás siempre ha sido así. Ha sido igual. Precisamente el jueves que estaba yo en misa, yo me quedaba pensando, o sea, mirando la gente que había. Te puedo decir aproximadamente había como unas poquito más de 100 personas en la misa, ¿va? Y yo me quedaba pensando, de toda esta gente que está aquí, cuando yo celebré las primeras misas en domingo en Santo Tomás en 99, era una tercera parte, eran como 20 30 personas, las que iban a misa los domingos. Los domingos, misa dominical. Entonces, gracias a esas 8 personas que se evangelizaron, que como todo evangelizado, cuando quiere y entiende, porque hay quienes quieren pero no entienden. Ha tenido ese encuentro. Sí, porque por ejemplo, no puedes dejar de hablar de lo que has visto y oído. Y en las cosas del Señor no puedes estar esperando un pago por eso. O sea, esto es de un testigo y un testigo se convierte en voluntario. Sí. Entonces, esos 8, pues nos dedicamos a visitar el padre Rodrigo que anda por aquí. Ahorita no está aquí porque anda celebrando el cumpleaños de su mamá. Pero lo tendremos próximamente. Lo tendremos próximamente, sí. Él se acuerda de cuando yo empecé o cuando empezamos estas 8 personas a visitar las trailas donde él vivía. Él recuerda todavía la casa donde empezamos a celebrar las primeras misas, ahí en las trailas Discovery, ¿verdad? Entonces iban tocando de puerta en puerta. Hacíamos visiteo de puerta en puerta y hay misa en tal parte. Y la razón era empezar a dar tarjetas, dábamos unas estampitas de la Virgen de Guadalupe por delante y atrás venía de cómo llegar, la dirección de Santo Tomás, cómo llegar a Santo Tomás. Era dar a conocer la parroquia, Entonces, esa fue una de las trailas. Después ahí ya nos prestaron un salón comunitario que tienen y celebrábamos la misa allí arriba, ya en un cerrito allí, ¿verdad?
y luego de ahí nos fuimos a otras trailers que le llaman las del burrito, y luego veníamos acá a los Hickory Lake, íbamos al lugar donde la gente trabajaba, aquí había muchas áreas de gente, casas de construcción, íbamos a llevar, y siempre, como buenos mexicanos todos, sí, ahí nos vemos, ya, este domingo se va a llenar la misa, mucha gente nos dijo que venía, no sé, no te dijeron cuándo, ¿eh? O Sí, sea, fue un proceso, ¿verdad? Y luego, pues, ya viene el retiro del año 2000, cuando viene un equipo de Ciudad Juárez, ¿verdad? Un equipo que surgió, ¿verdad? Porque hay que decirlo también, surgió del equipo que tenía Clarita en aquel tiempo, ¿verdad? Porque la que tenía el equipo de evangelización, la que me ayudó a mí las primeras parroquias, la que estuvo en Zaragoza, en Nuevo Casas Grandes, fue el equipo de Clarita, ¿verdad? Después ella me recomendaba otros equipos que se habían desgajado del mismo equipo que ella que tenía, tenía. ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, viene el tiempo en el que ya no es, se puede decir, ya es incontrolable, se puede decir así, Ujú. ¿verdad? No se enciende una vela para meterla Debajo abajo de de la la mesa. cama, ¿verdad? ¿Sí? Y eso estaba sucediendo. Entonces, la primer persona que pone la vista en Santo Tomás como algo que pudiera salir para afuera fue la Madre Magdalena, ¿verdad? Que ella trabajaba en la Misión de las Américas en aquel tiempo, ¿verdad? Aquí en el estado Aquí de sí, Georgia. en Bifor, ¿verdad? Ujú. Antes la Misión de las Américas estaba ahí en una estación en la Bifor, por ahí estaba. Entonces, ella nos invita a hacer el primer retiro de evangelización. Entonces fue cuando te digo, yo nunca pensé que íbamos a Iba salir, a trascender a que iba a otros lugares. trascender. Entonces es como trascendió fuera, ¿verdad? Sí. De ahí volvimos a ir ya empezamos, nos invitaron a otras parroquias donde posiblemente funciona porque sigue funcionando, siguen teniendo cosas, pero no vinculadas con nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Pero esta misma hermana la cambian de aquí a Illinois, ¿verdad? Y cuando ella llega a Illinois, en Arcola, inmediatamente hace la invitación y ahí vamos a Arcola, Ya ¿verdad? salen fuera del Ya estado. salimos fuera del estado, ¿verdad? Entonces, el padre Juan Manuel González, que es obispo de la Tarahumara, él viene varias veces a ayudarme a hacer confesiones en los retiros de De evangelización, organización. ¿verdad? Lo recuerdo mucho allá en el retiro acá del Laguito, ¿verdad? Porque anduvimos del tingo al tango, ¿verdad? No tenía un O sea, no lugar había un lugar, o sea, fijo. no había un lugar fijo, o sea, se trabajó mucho y eso es trabajar, porque Se- había muchas no limitaciones, buscaba ¿verdad? la comodidad, No, por no, decir así, del templo, ¿no? no, Sino que había muchas era salir limitaciones. y Ahí en la misma parroquia a veces teníamos retiro de evangelización y el domingo teníamos que ir a clausurar ahí en un parque porque el tráfico de la parroquia, o sea, ha muchos sido mucha la factores. evaluación que podemos ir platicando en otros, ¿verdad? Muy bien. Pero así es como llegamos a México, a San Juanito, a la Sierra Tarahumara. Cuando él lo hace en párroco de San Juanito, ¿verdad? Él nos invita y allá vamos, ¿verdad? Y de ahí a otra parroquia. Y fue como se fue dando, ¿verdad? Entonces, al entrar ya en esa etapa porque ya no fue aquí, ya fue Morelos, y el Morelos cada vez iba aumentando una parroquia más, otra parroquia más, y luego ya fuimos a Alabama, y aquí San Juan Sur Evangelista, entonces, Carolina. o sea, era mucho, y yo ya no era algo que podía yo de alguna forma atender como se debía atender, ¿verdad? Porque yo era un vicario a tiempo completo en Santo Santo Tomás, Tomás. ¿verdad? Claro. Entonces, de ahí, en 2 años me tomé, 2 años para entrar en un discernimiento, decir, o le paro a esto o le seguimos de otra forma, pero ya no se puede, así como estoy, ya no se puede. Mm. Y o ponemos un alto o lo hacemos de otra forma. Y entonces es donde tomo esa parte de decir, por 2 años estuve pensando, decido lo del año sabático, es una decisión mía, ¿verdad? Asumo todas las responsabilidades y consecuencias de esa decisión. Yo sabía que me iba de un lugar que tenía 25 años, ¿verdad? Que no era ser fácil, que no iba a ser para nada fácil, ¿verdad? Y obviamente que no salgo de aquí por otro motivo más que una decisión propia. Y bueno, tomé el año sabático y ahora estamos arrancando para un nuevo inicio.
no inicio, una Esa continuidad de una etapa. peregrinación que decía Sí, no quedarnos. Creo que agradezco su tiempo hasta por esa reseña histórica. Vamos a dejarlos pendientes para el próximo, ¿qué le haríamos? La próxima cláusula o el próximo continuación de esta historia. mm, Nos gustaría que nos platicara más, como por ejemplo, cuántas personas asisten hoy a Santo Tomás y empezó con 28 personas en una misa dominical. ¿Cuántas misas hay? Y pues los frutos que se han ido dando a lo largo de trascender fuera, ¿no? De lo que sí, fue Georgia. creo que es interesante, es interesante, a lo mejor si por ahí el siguiente video pudiera estar el padre Rodrigo, Claro, porque hay algo que me gusta mucho decir, porque muchas veces hay confusiones, hay cosas, ¿verdad? Pero, pero hay una sorpresa para cuando esté el padre Rodrigo. muy bien. Que Gracias, tengan gracias, buenas tardes todos, que Dios los bendiga a todos, los quiero mucho, ¿verdad? Y pues suscríbase al canal. gracias.